Hola, buenas. Hoy os traigo la revisión rápida del Ford Mustang Mach-E, que sería el primer eléctrico de Ford. Es un coche que parte desde 48.000 euros en su versión más básica, desde poquito más de 400 kilómetros de autonomía hasta poquito más de 600 kilómetros de autonomía. Lo hay en tres formas diferentes, que sería tracción trasera, tracción a las 4 ruedas o la versión GT, que la versión GT saltaría hasta los 72.000 euros. Es un coche con unas prestaciones muy buenas, un acabado muy bueno, equipamiento muy bueno. Os pongo en la pantalla para que veáis el equipamiento de serie, pero creo que es un equipamiento más que suficiente para un coche de día a día. Y si os fijáis, no tiene manillas en las puertas, y es porque se abren a través de estos botones para tanto las puertas delanteras como las traseras. Ahora veréis las traseras. Es un habitáculo muy espacioso, grande. La butaca no baja demasiado, así que no penséis que podéis ir en un SUV con el asiento muy bajo. Las calidades son muy buenas. Los asientos los hay en cuero liso, microperforado, o los asientos del GT, que son un poquito más deportivos. En la descripción os dejo dos enlaces diferentes que serían para la revisión en profundidad, en donde lo vais a ver absolutamente todo detallado, y la prueba en carretera, en donde solo hacemos prueba en carretera para daros mi opinión sobre toda la conducción, consumos y demás sobre el coche. Los acabados en general son muy buenos, de la mitad hacia arriba son todo acolchados. Solo hay dos paquetes opcionales, dependiendo del paquete podemos añadirle asientos eléctricos con memoria, bloqueo, espejos eléctricos, y esta sería la manilla para salir, y es que se sale así, es un poco extraño. Equipo de sonido Bang & Olufsen, que suena realmente muy bien. Una vez entramos tenemos un cuadro pequeñito y una pantalla de 15 pulgadas en la parte central, muy bien distribuida, bastante rápida en general, menos los controles por voz, que bueno, lo de siempre. El volante es un volante sencillo, un poquito deportivo, cómodo, con un tacto cómodo. En la parte izquierda, controles de velocidad adaptativos ya de series, y dependiendo de las señales, esto se lo puedes activar también, que te vaya regulando él automáticamente la velocidad. En la parte derecha volumen, cambiar de canción y de emisora. Vamos a encenderlo un momentito. Para eso pisamos el freno y pulsamos el botón de encendido. Luces LED ya de serie, todo de muy buena calidad, menos la parte superior, que es de plástico duro. El resto todo tiene muy buen acabado. La autonomía de esta versión concreta sobrepasa los 450 kilómetros de autonomía reales, fácil. Es la versión intermedia, con tracción a las 4 ruedas con rango extendido. Y en la parte central, la pantalla con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Android Auto es inalámbrico dependiendo de la versión del teléfono. Tenemos funciones de coche, en donde podemos ajustar los asistentes, funciones, información. Vale, para que lo veáis así un poquito rápido. En la revisión en profundidad os enseño todos los menús, pero para que veáis así un poquito todas las funciones que hay. Apple CarPlay en la parte central. Un poquito más abajo sería todas las funciones así un poquito que se usen menos, pero bueno, si le das te las amplía un poquito más, entonces puedes ver los consumos que te hace. En este caso me está haciendo 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estoy haciendo una conducción extraurbana básicamente. El clima lo tenemos por aquí, podemos subir o bajar la potencia. Volante calefactado, asientos calefactados dependiendo del paquete. Esta rueda sería para el volumen y esta sería para apagar el sistema multimedia o para silenciarlo. En la parte de abajo, doble USB tipo C y tipo normal, base con carga inalámbrica, doble portabebidas, posiciones, freno de estacionamiento eléctrico. Este sería para el aparcamiento automático, 4 intermitentes. Como veis, todo de cuero, con la costura en rojo para los all-wheel drive, que serían los de tracción a las 4 ruedas. Para los de tracción trasera únicamente sería con costuras normales en negro. Reposabrazos muy grande, no es regulable en altura y en profundidad, es decir, es fijo. Y tenemos un huequecillo bastante grandote con una cortina. Cuando es fijo me refiero a que no tiene bloqueo y que no se regula en distancia. En la parte de arriba, iluminación, portagafas y con paquete opcional el techo, que no tiene cortina, pero bueno, sí que es muy oscuro, puedes ver directamente el sol, que tampoco molesta, no emite calor, al igual que si pones la mano en esta zona de aquí, en esta zona de aquí no emite calor. El espacio delantero es muy bueno, es grande, cómodo, buena visibilidad. Lo único así un poco a destacar sería
el capó delantero, que si os fijáis se ve mucho, y en conducción sí que es algo que se nota. Si dices tú, bueno, pues quizás un SUV tendría un poquito más de visibilidad. No, el capó es bastante abultado, se ve bastante. Sí que hacia los lados se ve un poquito más de visibilidad porque es un coche grande. Y la parte trasera también tenemos el botón para abrir las puertas. Como veis, pulsamos y tiramos de la puerta. Algo que no sé si me convence. Si tuviera el mismo tirador que en la delantera, vale, pero para la trasera sujetamos de aquí, y al sujetar de aquí sujetamos de esta goma, y no sé hasta qué punto se puede llegar a gastar esta goma, o entonces por eso me haría falta el mismo tirador atrás que adelante. Las plazas traseras son buenas, el acceso está bien, pero algo a recalcar es la parte superior, que es bajita. Si os fijáis, el coche hace una forma bastante baja al llegar atrás. Sí que si queréis acomodar a los niños, o si que quiere entrar a alguien alto, pues está ahí el pilar superior, pero sin más. La parte trasera es amplia, cómoda, no es muy alta. Ventilación en la parte central, USB de carga en la parte de abajo, y sí que el techo le da mucha visibilidad. A las plazas traseras, cristales traseros oscurecidos, al igual que el techo, y la parte trasera es muy bonita, pero en la revisión en profundidad os explico. Yo quizás le habría puesto toda esa parte de atrás en negro, ¿no? Lo que sí le podéis añadir, dependiendo del paquete, es el sensor de pie. Vosotros le pasáis el pie siempre que tengáis la llave en el bolsillo y se abre. El espacio es bueno, en general es bueno, los ángulos son grandes y no hay formas extrañas en el maletero. La parte de arriba es de tela, entonces se amolda un poquito a si tienes algún objeto un poquito más alto, entonces es más cómodo en ese aspecto. Tiene doble fondo y en esa caja está uno de los cargadores, porque tiene dos cables diferentes. Ese sería el de carga rápida, y en la parte de abajo nos viene el cargador tipo Suco doméstico. Se puede cerrar o a través del control gestual o a través del botón. En colores va a variar dependiendo de si es la versión normal o la GT. En la versión GT hay un par de colores un poquito diferentes, un poquito más llamativos, y en la versión normal no son tan atrevidos. Sí que es un color, este que está ahora mismo, discreto, elegante, bonito. En llantas también me parecen unas llantas bonitas, pero creo que es un coche atractivo visualmente cuando lo ves. Yo ya os digo, llevo un par de días con él y al principio no me terminaba de llamar, pero según lo ves, le vas viendo las formas y le vas viendo ciertos rasgos que, ojo, cuidado, es muy bonito. Por último, en la parte delantera tenemos un poquito más de capacidad, distribuida para poner bolsas de la compra o algo así. Eso se le puede quitar, pero tenemos un poquito más de capacidad para llevar objetos, que eso en algunos coches no lo hay.